Bueno, buenas, mi nombre es Cefe, bien. La idea es comenzar con los grupos de estudio. En este caso vamos a trabajar los primeros tres textos de escuelas. A mí me tocó el primero, le voy a tratar de explicar el texto de la Ley de Salud Mental que escribió Patricia Altamirano. Bien, es un texto que me costó seguir el hilo lógico porque está difícil de leer. Por lo menos me costó a mí como seguirlo, pero vamos a intentar explicarlo. El texto está dividido como en cuatro apartados que yo decidí como para explicarlos, los modifiqué un poco. Los primeros cuatro apartados, digamos, son cuatro subtítulos. El primero trabaja la ley de salud mental, el segundo trabaja la psiquiatría, el tercero trabaja la perspectiva crítica y el cuarto es un apartado acerca de la actualidad de la ley de salud mental, pero en realidad se enfoca solo en un decreto que se escribió, pero que obviamente no fue llevado a cabo. ¿Bien? Con respecto yo voy a empezar hablando no del primer apartado, sino del segundo. Voy a hablar de la psiquiatría clásica para poder entender la importancia de la ley de salud mental, ¿no? Desde qué perspectiva se venía trabajando y a qué perspectiva pretende legislar la ley que trabajemos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, que trabajamos con cuestiones de salud, ¿no? Bien. Eh, bueno, este apartado de la psiquiatría me parece que está bueno entender de dónde viene, ¿no? La psiquiatría, de cómo fue pensada la locura. Entonces yo por eso pensaba en decirles dos cositas nomás, ¿no? La locura siempre fue entendida por nuestros, qué sé yo, por distintas culturas de distintas maneras, ¿no? En un momento fue entendida de una manera religiosa, mística, en donde el loco era alguien que estaba endemoniado, por ejemplo, puede ser, ¿no? Lo que hace la psiquiatría clásica es sacarle ese demonio a la locura y ponerla en términos de la ciencia, ¿bien? Entonces, ¿cuál era la ciencia en ese momento? La ciencia era el modelo biológico de las ciencias naturales, que es lo que nos enseñan por ahí en el secundario, de lo que son las ciencias naturales, experimentales, exactas, ¿bien? Iban dirigidas a esa, ¿no? A ese modo de entender la locura. Por eso la locura se transforma en enfermedad mental. ¿Bien? El loco ahora era un enfermo mental. Bien, suena fuerte decirlo, ¿no? Suena feo, ¿bien? Pero bueno, esa era con la perspectiva con la que trabajaba la psiquiatría. No trabajaba desde el modelo biológico. Fíjense que ahí dice el texto como se basaban en el modelo biológico. ¿Cuál era el modelo biológico? Era el modelo con el que contaba la psiquiatría en ese momento, el modelo de las ciencias naturales. ¿Bien? Dice que también era hegemónico. ¿Qué significa que este sistema psiquiátrico hegemónico? Quiere decir que el sistema psiquiátrico hegemónico era donde estaba centralizado todo. Todo, ellos diagnosticaban, evaluaban y decían cuál era la solución a la locura. ¿Bien? Esto ténganlo en cuenta porque es importante para entender cómo estaba, ¿no? La psiquiatría y también por qué la psiquiatría en algún punto resiste a la ley de salud mental, ¿no? Porque tiene prioridad en el diagnóstico, tiene más legitimidad, es decir, es más fuerte su poder de decisión. ¿Bien? Otra cosa que tenía la psiquiatría es que por ahí, al hablar de enfermo mental, hablaba de paciente, era alguien que estaba totalmente, era un objeto de tratamiento de la psiquiatría. No había lugar a la decisión del sujeto. El sujeto estaba enfermo, por lo tanto tenía que estar internado y tenía que tratarse ahí. Otro concepto que trabajaba la psiquiatría, aparte del de paciente, enfermo mental, biología, trabajaba el concepto de peligrosidad, es decir, el sujeto que estaba así era peligroso para la sociedad. Entonces había que, de alguna manera, contenerlo en una institución total. Bien, esto en términos generales, obviamente profundizar en la psiquiatría clásica, porque también había cuestiones éticas, pero también pasaban estas cosas, digo, como habría que poder profundizar y entrar en debate. Bien, pero una de las cosas que, ahora me paso al apartado de la ley de salud mental, una de las cosas que empieza a cuestionar las leyes de salud mental son estas prácticas que la psiquiatría clásica tenía, ¿no? O estas ideas. Bien, por ejemplo, deja de hablar
de enfermedad mental para hablar de padecimiento subjetivo, deja de hablar de paciente para pasar a hablar de usuario. Así que son giros ideológicos y giros éticos, giros académicos y giros políticos que tiene la ley que permite entender a la salud de otra forma. Bien, vamos a empezar entonces con el apartado. El apartado de la Ley de Salud Mental dice que tiene antecedentes. ¿Cuáles son estos antecedentes? Que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, empieza a tener otra discusión en torno a la salud mental y entonces empieza a cuestionar a la psiquiatría y a la medicina en este punto. ¿Bien? Otro de los antecedentes que nombra ahí es que legislaron nuevas leyes, como por ejemplo la protección de los niños, niñas y adolescentes, la ley que habla de los sujetos discapacitados, digamos como que se empiezan a formular en ese momento, se empiezan a reconocer otros sujetos de derecho que en ese momento no estaban siendo reconocidos. En el 2010 el gobierno de turno empieza a reconocer otros actores y otros sujetos de derecho y entre ellos los usuarios de salud mental, lo cual es un avance increíble en políticas de Estado, ¿no? Un avance increíble en el cual, por ejemplo, lo cuenta ahí el texto en el 2017, con el gobierno de Mauricio Macri, se empieza a querer retroceder en estas concepciones de derechos, ¿bien? Por ejemplo, cerrando el Ministerio de Salud, intentando escribir este decreto, ¿bien? Eso es la discusión de la actualidad que plantea la Patricia, ¿no? Ahora nos centremos en la parte de la ley. Bien, esos son los antecedentes, digamos, que son académicos, que son en un contexto político, que son también de la ética, de la sociedad, de la cultura en ese momento. Son movimientos también donde los usuarios, obviamente, tuvieron un protagonismo. Bien, con esos antecedentes se dicta la ley. Bien, ¿qué vamos a hablar lo primero? Esto que les explicaba antes, ¿no? Se deja de tener la concepción de paciente para pasar a usuario. ¿Por qué? Porque el usuario es considerado en algún punto alguien como un sujeto activo, alguien que es activo en su padecimiento, es decir, hay una responsabilidad del sujeto en poder decidir si internarse o no, en poder decidir si cuándo irse de la institución, bien, como poder también tomar sus propias decisiones en torno a su salud mental, bien. Obviamente, la ley lo aclara, siempre y cuando el sujeto tenga la capacidad de hacerlo. En caso de que el sujeto esté en un momento en el que no puede hacerlo, siempre hay un familiar, un tutor, ¿bien? Y para esto, con respecto a las internaciones, tampoco las internaciones pueden ser eternas. Hay gente, por ejemplo, actualmente que está internada hace muchísimos años, y bueno, todos sabemos hoy cómo estamos viviendo hoy encerrados, todo lo que nos está pasando, ¿no? Con nuestra salud, y eso que por ahí muchos que estamos con nuestra familia, y es como se pone complicada el encierro, y cómo poder pensar entonces que el encierro puede ser una política de salud mental, ¿no? Para cuestionarse ahí un poco, o al menos preguntárselo, cuál sería una buena política en materia de salud mental y en sufrimiento subjetivo, digamos. Bien, hasta ahí vamos. Con esto de las internaciones también los familiares, en caso de que no pudieran elegir. Bien, se pasa también de la concepción de enfermedad mental a la concepción de padecimiento subjetivo. ¿Qué trae el padecimiento subjetivo? Trae la posibilidad primero de que no es para siempre que voy a estar enfermo. La enfermedad es como un estado por ahí como muy difícil, como ya inamovible. En cambio, por ahí pensar en padecimiento subjetivo es entender que se puede salir de ese porque es transitorio, y también se puede pensar que no son sujetos particulares, sino que cualquiera de nosotros, de nosotras, puede ser un potencial usuario de salud mental, porque la salud mental se le piensa como multidimensional, como un proceso multidimensional. Ese es otro de los conceptos de la ley que son importantes. ¿Por qué un proceso multidimensional? Porque uno puede sufrir por muchas cosas. Puede sufrir porque no llega a fin de mes, puede sufrir porque no tiene techo, puede sufrir porque no tiene trabajo, puede sufrir porque no tiene salud, porque no tiene educación. Bien, hay una canción que dice: la salud mental está en los derechos. La salud mental es tener techo, trabajo, comida, educación y mucho amor. Entonces, cuando en eso de pensar la amplitud de por qué alguien puede llegar a un hospital de salud mental, ¿no? Como que es más complejo que solo lo biológico o lo genético, como lo pensaba la psiquiatría clásica.
Bien, eso es otro de los puntos. También se cambia la concepción de peligrosidad por riesgo inminente. Es decir, no sos peligroso per se por estar sufriendo, por estar pasándola mal. Bien, no, es erróneo pensar que sos peligroso por eso. Digo, como, capaz sos más peligroso si estás bien, no se sabe eso, no hay estudios que sean muy serios con respecto a la peligrosidad. Por eso el riesgo es que ese sujeto se haga daño, que le haga daño a otro porque está mal, ¿bien? Pero es un riesgo que se estudia a partir de los diagnósticos que uno hace, no solo el psiquiatra, sino psicólogos, capaz incluso abogados, trabajadores sociales, dependiendo del caso, acompañantes terapéuticos, ¿no? Escuchando la opinión de distintos actores, incluso de la familia, qué piensa la familia, qué piensa el sujeto mismo, ¿no? Como pensando en distintos actores. Por eso se habla de la interdisciplina, como pensar distintas disciplinas, no solo para el diagnóstico, sino para la evaluación y el tratamiento, que antes solo quedaba en manos de la psiquiatría, y también pensar en la interseccionalidad, que significa que no solo pensar en los profesionales, sino también pensar en clubes, escuela, familia, ¿bien? Como otros sectores de la sociedad que pueden aportar a la salud. Bien, eso es básicamente lo que trabaja la ley. Lo último que me parece interesante plantear, que tiene que ver con la desmanicomialización. Tiene que ver con que el tratamiento del sufrimiento subjetivo, del padecimiento subjetivo, se trabaje en hospitales generales, en centros de día, en la casa, para que lo prioritario sea no perder la comunidad y no encerrarte, sino que sea más comunitario el tratamiento. ¿Bien? Bueno, también es la pregunta, ¿no? Es la pregunta que por ahí yo dejaría, ¿no? Con todo esto de la ley de salud mental, la psiquiatría, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la salud? ¿Qué es estar bien? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Cuándo uno sufre? ¿Cuándo uno no? Alucinar es sufrir, ¿bien? Son preguntas, ¿bien? Para que tengan, ¿no? Preguntas de la discusión de la ley de salud mental. Bien, después pasemos al tercer apartado. El tercer apartado trabaja con una perspectiva crítica de la ley de salud mental que yo no hice mucho detenimiento ahí, pero sí como que rescaté algunos puntos que por ahí me parecían interesantes para pensar como futuro psicólogo posibles intervenciones o también la complejidad, ¿no? Que tiene, que no se puede solo con una ley, digamos, ¿no? Como primero pensar en la importancia del Estado, ¿no? De las políticas públicas, de cómo si la salud es un proceso multidimensional, sin dudas el Estado es muy importante que si está diciendo eso no nos cierre el Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Son como puntos a discutir. Que si nosotros decimos que la salud es algo importante, que no sea como un gasto, ¿no? Parece que es algo que estamos viendo hoy. Si priorizamos la salud, la economía en esta pandemia y priorizamos la salud, me parece que es como ese lugar del Estado que necesitamos para que las políticas en salud mental funcionen también y para que la ley de salud mental vea su potencial también en las intervenciones. Otra de las cuestiones tiene que ver con el financiamiento del sistema de salud mental, al ser también abordar un tema ya estigmatizado por sí. La locura es algo como estigmatizado en el sentido decir, estás corrido de la sociedad. Entonces el financiamiento también es distinto, es como menor, minoritario, no es prioritario nunca es prioritario, digamos. Entonces es un desfasaje en cuanto a la cantidad de trabajadores y la cantidad de usuarios. Me parece que tiene que ver con esas las discusiones que plantea ahí en la perspectiva crítica para pensar. Bien, y el último apartado habla de un decreto que se hizo en el 2017, en noviembre, que se redactó una iniciativa de decreto que lo que plantea ahí el autor es que como que intentaba retroceder a cuestiones en las que ya habían sido avanzadas, como pasar de riesgo inminente a amenaza, la amenaza como algo muy similar a la peligrosidad, volver a poner un lugar central en la psiquiatría. Parece que intentaba retroceder. Yo haría un paréntesis, en el texto no está, pero lo agregaría para tenerlo en cuenta, y es que
También en todos estos años, digamos, lo que está pasando en la actualidad incluso es que hay organizaciones de usuarios que se están juntando y están discutiendo cómo poder pensar un tratamiento mejor, que hay una marcha todos los años por la ley de salud mental, por la defensa y la implementación de la ley, efectivamente, por un financiamiento, porque se escuche la voz de esas personas que ya han pasado por esas instituciones y que han sufrido eh, mucho, digamos, en esas instituciones. Entonces me parece que la actualidad también refleja no solo este decreto que, bueno, que viene a retroceder porque venía de un gobierno que nos hizo retroceder en muchas cosas, pero que también en nuestra comunidad, en nuestra cultura, hay, hay sujetos de personas que estamos, ¿no?, intentando reflexionar, pero no solo reflexionar y decir, bueno, nosotros compartimos la ley de salud mental en términos académicos, sino también queremos cambiar las cosas y eso ya es una cuestión política. Escuchar a los usuarios es una decisión también política, académica, ética. Me parece que por ese lado, me parece que yo le agregaría el texto, ¿no?, que si bien salió ese decreto no pudo llevarse a cabo también porque hay una resistencia social ante eso que no lo permite. Bueno, esto fue todo. Intenté como tomar puntos importantes de la ley y tomar puntas para que a ustedes en el texto les sea más ameno leerlo y darle algún cambio al hilo lógico del que venía en texto para que ustedes lo lean y lo entiendan mejor y les sirva incluso para algún trabajo práctico, para parciales. Espero les haya servido y bueno, un abrazo grande, espero que estén bien. Bueno, hola compañeros, hola compañeras. Mi nombre es Amparo, soy compañera de Asociación Libro La Bisagra y bueno, compañera de la carrera de la licenciatura en Psicología. Ahora vamos a ver el texto, el segundo texto de escuelas. Se llama Mujer, Género, Diversidad y Agenda Actual de la Psicología. Es de Patricia Altamirano, ¿sí? Y vamos a desarrollar los principales conceptos del texto. Lo que empieza desarrollando, ¿sí?, la autora en el texto tiene que ver con que las teorías de género, los feminismos, ahí da ciertos ejemplos como los nuevos movimientos como el Ni Una Menos, nuevos movimientos feministas, la visibilización de cosas que antes eh, pasaban por desapercibidas o con otros nombres, ¿sí? Como visibilizaciones de micromachismos, de machismos, la visibilización de los femicidios, eh, todas estas prácticas, ¿sí?, han traído nuevos interrogantes, ¿sí?, a la psicología y nuevos desarrollos. Estos nuevos interrogantes, estos nuevos desarrollos tienen que ver tanto en la práctica psicológica, ¿sí?, como en la academia psicológica, en la parte teórica de la psicología. Bien sabemos que la psicología, ¿sí?, y la teoría de la psicología depende, ¿sí?, o está motivada por los problemas en la práctica, ¿sí?, por las prácticas y por los problemas que enfrentan los psicólogos en la práctica. Por lo tanto, lo que se ve en cuanto a las teorías de género y el feminismo es que la psicología en su parte más académica ha avanzado muy lentamente, ¿sí? En cambio, en la práctica, ¿sí?, los problemas sociales, institucionales, grupales, los problemas individuales también, ¿sí?, han puesto como un dilema, ¿sí?, a resolver de una manera inmediata todas estas cuestiones de género y del feminismo. Y bien sabemos también que la práctica de los psicólogos requiere, ¿sí?, de estar actualizada, ¿sí?, de ser consciente de los cambios históricos que van sucediendo en la disciplina, en la sociedad, en las subjetividades, y tienen, ¿sí?, que ser abordados. Ahí dice la autora que pueden haber como dos estudios o dos estudios que tienen que ser abordados. Uno tiene que ver con las mujeres y el género o los géneros, y otro tiene que ver con las sexualidades diversas. Otra parte importante es que, bueno, que dice que entonces la psicología tiene que tener una perspectiva de género.
¿Esto qué tiene que ver? Esto dice que la psicología es una de las disciplinas que más reflexiones, de hecho, ha traído, ¿sí?, a las teorías de género. ¿Por qué? Porque los cambios que se han ido dando en el comportamiento, los cambios que se han ido dando en las subjetividades, han sido interpretados por los psicólogos. Ahí da ejemplos de cuáles son, digamos, estas cuestiones. Tiene que ver con los cambios en las relaciones vinculares, tiene que ver con las nuevas categorías de género, con las nuevas identidades o con identidades diversas. Tiene que ver con los niños transexuales, niños, niñas. Bueno, y da un par de ejemplos. Y después tomo una categorización de un autor, ¿sí?, que es Fernández, que no hace falta que desarrollemos todas, pero que más o menos los temas que la psicología tiene que tomar y hace desarrollos, ¿sí?, acerca de, son, los leo, tienen que ver con el sexo como variable, con la identidad de género a lo largo de la vida, con los roles de género, con los estereotipos de género, con las asimetrías, ¿sí?, y que tenga que ver con las relaciones de poder que se dan. Tiene que ver con las políticas de igualdad, con la educación de género, ¿sí?, con las nuevas masculinidades y con epistemologías feministas. Esos son como desarrollos que se han ido dando. Y después una parte que es importante tiene que ver con aproximaciones conceptuales que hace la autora. Ahí va a distinguir sexo, va a distinguir género, roles de género, estereotipos. Vamos a ver un poco, ¿sí?, de manera más o menos breve, cada uno de estos. Bueno, con el sexo, ¿qué aproximación hace la autora conceptual? Primero que toma un autor, que es el que vimos recién, Fernández, ¿sí?, y lo que dice es que el sexo es la interacción entre los componentes biológicos, cromosómicos, genéticos y de hormonas y de respuestas cerebrales. Es decir, ahí dice, se los diferencia sexualmente a las personas, se las diferencia sexualmente por características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas, ¿sí? Es decir, un sujeto con cromosomas XX es un hombre, una sujeta con cromosomas XY es mujer. Esa es la diferenciación sexual, que podemos agregar nosotros, digamos, que históricamente además ha sido, lo normativo es una diferenciación binaria, ¿sí? Cuando en realidad estamos dejando por fuera varias cosas. Entonces, lo que también dice el autor es que, bueno, que inicialmente el sexo era entendido como ciertas características que son inmodificables, con las que se nace, que son universales, que son comunes, ¿sí?, pero que actualmente hay varios argumentos que hacen críticas, ¿sí?, alrededor de esto, y que se habla, ¿sí?, de una interacción, y que se entiende como una interacción del sexo y del género, sexo-género, ¿sí?, que esta sí no es común, sino que se construye, no es universal. Entonces ahí podemos ya empezar a hablar un poco de lo que viene a ser el género, ¿sí? El género lo define la autora en el texto como la forma de explicar, de argumentar, de entender, de interpretar el destino sexual biológico, ¿sí? ¿Cómo se expresa el género? Esto es importante. El género se expresa a través de fantasías, de pensamientos, de valores, de actitudes, de deseos, ¿sí? Pero lo importante es que entonces con todas estas cuestiones el género se va construyendo. Es decir, el género es algo que se construye, ¿sí?, de manera individual, o sea, lo construyo yo como individuo, pero siempre en interacción con la sociedad, siempre en interacción con los otros, con lo que hay a mi alrededor, en el contexto social, económico, político, cultural en el que se desenvuelve mi vida. Es decir, después podemos hablar entonces que la identidad de género, ¿sí?, la identidad de género de un sujeto no es determinada por simplemente el sexo biológico con el que nace, ¿sí?, sino por el hecho de haber vivido, ¿sí?, desde el nacimiento ciertas experiencias, ciertos ritos, ciertos mitos, ciertas construcciones, ¿sí?,
atribuidos a el género. Después otra cosa para mí interesante que acá se dice, que podemos, cómo pensar el género, es que es la construcción psicosocial, ¿sí? Género, construcción psicosocial de lo femenino, de lo masculino o de lo otro, se puede pensar. Y que los fenómenos respecto a las identidades con algún género están vinculados muchas veces a ciertos mandatos sociales. Bueno, otro concepto que toma la profe, ¿sí? Tiene que ver con el rol, ¿sí? Veamos qué es rol y después vemos qué tiene que ver el rol, los roles de género y los roles internalizados, que también habla un poquito. El rol lo pensemos, bueno, lo piensa en realidad el profe, como un conjunto de funciones, de normas, de comportamientos, de lugares, ¿sí? Que se espera que una persona cumpla, ¿sí? ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con el estatus, como veíamos recién. El rol es público, pero a la vez es público, pero a la vez es privado, ¿sí? Y a la vez es importante saber que una persona puede desempeñar distintos roles, ¿sí? Es variable, el rol no es fijo. Los roles de hecho van cambiando. Lo que dice ahí la profe del rol internalizado, ¿sí? Es que no siempre los roles, lo que estamos viendo, se juegan de la misma manera, ¿sí? Entonces, lo que pone en funcionamiento es lo que el sujeto va a poner en funcionamiento para responder a expectativas, ¿sí? Del otro, de la sociedad, de lo que se espera. Y después de así, entrándonos en los roles de género, ¿sí? La profe dice que son los roles de género conjuntos, ¿sí? De deberes, conjuntos de aprobaciones, de prohibiciones y de expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados, que se esperan, ¿sí? Que se esperan para las personas que además tienen determinado sexo, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Estructurar las relaciones sociales. Estructurar las relaciones sociales, las relaciones de poder. Acá tenemos ejemplos para bajarlo un poco la realidad. Por ejemplo, los varones, ¿sí? Los roles de género de los varones. ¿Con qué tienen que ver? Se relaciona con que el hombre, se espera que el hombre sea el que provea de recursos económicos en la vida, en las familias. Que el hombre es el que toma decisiones, que el hombre sea siempre un hombre valiente, el que se anime, el que no sufra, el que no llore. A diferencia de las mujeres, ¿sí? ¿Cuáles son las expectativas? Que la mujer esté en las funciones de reproducción de la familia, en las funciones de crianza, de maternaje, en el ámbito siempre en lo doméstico, siempre en lo privado, ¿sí? No en lo público, en las relaciones sociales, en el trabajo. Entonces eso, son conjuntos de expectativas, ¿sí? Entre comillas, que se espera que haga, ¿sí? Tienen carácter de hecho obligatorio y tienen un carácter prescriptivo, ¿sí? Ahí también un poco en el texto la profe desarrollaba, por ejemplo, en torno a los bebés. Cuando ya se sabe que el bebé, por ejemplo, va a ser un hombre, bueno, ya se espera que el niño haga esto, que sea así, ya se le compra la ropa celeste, a diferencia de las mujeres. Y también ya cuando desde niños, los niños y las niñas, los adultos, digamos, ya les imponen ciertas cosas. Tienen los niños sus juguetes, ahí muestra una imagen, por ejemplo, de juguetes, la niña con un cochecito, el niño no me acuerdo con qué sale, pero después los pañales, por ejemplo, un niño que está por nacer, dice el pañal, la propaganda, para campeones, las mujeres dice para princesas. Esos son ejemplos como para que lo bajemos a la realidad. Y después el último concepto que desarrollo es el de los estereotipos, ¿sí? Que tienen que ver con categorías culturales, ¿sí? Que se tipifican, ¿sí? A ciertas personas y son juicios que al ser repetidos de una manera constante, ¿sí? Que al ser repetidos, quiero decir, conforman una constante, ¿sí? Es como una tipificación exagerada que se hace. Bueno, de ahí pasa a desarrollar un poco ya el sistema sexogénero, que es lo que veníamos viendo, ¿sí?
esta relación constante entre sexo y género, ¿sí? No dejar por un lado solo el sexo de cierta persona, sino que es una construcción entre el sexo y el género. El sistema sexogénero, lo que dice la profe, es que otorga comportamientos, valores, actitudes, responsabilidades, deseos a las mujeres y a los varones. En esto estamos hablando de nuevo, esto lo aclaro, digamos, como en un sistema, en esto como binario, ¿sí? El texto. Pero, bueno, acá viene a aclarar esto, digamos, pero que hay personas que no quieren seguir, ¿sí? Estos roles que están asignados, ¿sí? Ahí desarrollo un poco ejemplos más a nivel social, se puede decir, la profe, del ejemplo del piropo, construcciones que han ido desarrollándose, construcciones y deconstrucciones. Del piropo lo que dice, digamos, es que hace unos años era algo que, una actividad, una práctica que los hombres realizaban de una manera constante y que no era cuestionada por nadie, ¿sí? O por muy poca gente, y que hoy en día, después de todos los movimientos que se han dado, desarrollos, prácticas, es como una práctica que está sumamente, que está vista como sumamente violenta, agresiva, que las mujeres hoy en día lo rechazan, y que de hecho muchos hombres han dejado de ejercerla, muchos no, pero que se pone en ciertos momentos muchos límites a eso. Estas son cuestiones que van variando, ¿sí? Con el paso de los años y con los momentos históricos, y que marcan también las relaciones de poder. Ahí habla un poco de relaciones de poder, dice que, bueno, que las primeras instituciones donde se aprenden son en la familia y en la escuela, que son justamente instituciones donde los géneros donde están marcados, digamos, en espacios diferenciados, y que todas estas expectativas que se nos ponen en esos lugares van siendo aprendidas y van definiendo los roles de género, ¿sí? Y que después son roles que van apareciendo en las demás instituciones, en la educación, en el trabajo, en la salud, en el Estado, etc. Lo que hace ahí la profe es hablar sobre tres niveles, ¿sí? Tres niveles ligados al género. Tenemos el nivel más macro, el nivel meso y el nivel individual. En el nivel macro, lo que desarrolla la profe es como, bueno, es el nivel más global, ¿sí? Pensamos macro, meso, individual. El nivel macro es el nivel más global, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de este nivel global? Es donde se construyen los mitos, ¿sí? Los mitos tienen impacto en cuáles son los roles asignados a lo femenino, los roles asignados a lo masculino. Y, por ejemplo, es importante analizarlos porque si uno quiere ver cuáles son los roles de género asignados a lo femenino, ¿sí? Hoy en día debería irse a hacer un análisis más histórico y un análisis de los mitos que han llevado a las construcciones de lo femenino de hoy en día. Estos mitos, las teorías más sociales, las entienden como ideologías, ¿sí? Que lo que son las ideologías son sistemas de creencias, sistemas de valores, que aseguran la explicación de la realidad de las instituciones. ¿Y qué pasa si estas ideologías aseguran la explicación de la realidad? Lo que hacen es evitar que comprendamos por nosotros mismos la realidad, ¿sí? Y nos proporcionan interpretaciones, justificaciones alrededor de lo que ocurre en la sociedad. Estos mitos y leyendas tienen funciones prescriptivas y tienen funciones normalizadoras. Son modelos comportamentales, ¿sí? Y presentan ciertos ideales de lo que se tiene que ser, de lo que se debe ser. Después tenemos el nivel meso, ¿sí? Que es un nivel interactivo entre los pequeños grupos, es decir, entre, por ejemplo, los pares, los grupos de amigos, los grupos pares. Y estas interacciones que suceden entre estos grupos crean oportunidades para poner en operación estos mitos, ¿sí? Pero que además tienen sus propias reglas.
Y del nivel individual, ¿sí? Es como construimos nosotros nuestra propia identidad de cara, ¿sí? A todas estas consideraciones que se nos presentaron en el nivel más macro y en el nivel más meso. En estos tres niveles, de todas maneras, operan siempre, el género está presente y operan siempre, están ligados a las relaciones de poder, ¿sí? Bueno, estas relaciones de poder aparecen en cualquier institución y además es importante decir que siempre son desiguales, suelen ser desiguales tanto para los hombres como para las mujeres. Eh, bueno, después el otro apartado que es sobre el sujeto femenino y el sujeto colectivo femenino. Acá, más o menos sintéticamente, lo que dice la profe es que todas estas transformaciones de las agendas de las mujeres, de los feminismos, como veníamos diciendo, van más rápido que los desarrollos teóricos, ¿sí? Y que esto plantea a los psicólogos, a las psicólogas, una tarea permanente de revisión, ¿sí? De sus teorías y de sus prácticas, y de la tarea cotidiana de los profesionales. Se requieren otros conceptos, se requieren otras prácticas, y los movimientos ubican a los actores en un lugar permanente, ¿sí? De discusión, de revisión. Importante ver la intersección entre las prácticas, ¿sí? De los psicólogos y los fenómenos sociales nuevos, las cosas que van sucediendo en la actualidad, ¿sí? Como un espacio también social, como un espacio simbólico, ¿sí? Para que los sujetos resignifiquen, ¿sí? Sus subjetividades. En eso lo que se ve es la resignificación de la figura femenina más tradicional, ¿sí? Siempre vista como que la mujer tiene que ser dulce, tiene que ser, bueno, tiene que estar ligada al ámbito de lo privado, de lo doméstico, tiene una figura más maternal, de menos capacidad física. Todo esto, ¿sí? Se puede ver como en dos aspectos, dice la profe, como que son importantes, tanto en la concepción del sujeto femenino, ¿sí? La identidad de género sexual, ¿sí? Y por otro lado, la identidad más colectiva del sujeto, de los colectivos, ¿sí? Como una nueva identidad de un sujeto colectivo femenino. Entonces, toda esta existencia de una subjetividad colectiva, ¿sí? Lo que hace es modificar la percepción de las mujeres y de los hombres frente a la realidad y frente al conocimiento científico. Bueno, y después, en el último ítem, lo que desarrolla la profe es el sexo, la identidad de género y el deseo sexual como categorías separadas, ¿sí? ¿Qué pasa? La sexualidad, a ver, es un lugar donde el poder históricamente nos ha normalizado, ¿sí? Donde se normaliza a las personas, es decir, el cuerpo se normaliza también a través del sistema sexo, género, deseo sexual, que las teorías más esencialistas, ¿sí? Consideran que hay una unidad entre estas tres cosas, entre el sexo, entre la identidad sexual y el deseo sexual. Es decir, yo nazco mujer, mi sexo es femenino, ¿sí? Me tengo que identificar, ¿sí? Con el género femenino, ¿sí? Me tengo que identificar como una mujer porque nací con sexo femenino. Y mi deseo sexual tiene que ser heterosexual, ¿sí? Me tienen que gustar los hombres. Eso es, digamos, como el poder lo que intenta hacer es normalizar, ¿sí? A los sujetos. Pero hay muchas teorías que vienen a romper con esto, vienen a decir que el sexo no es lo mismo que el género, ¿sí? Que el género, como veníamos viendo, es una construcción que puede ser distinta, ¿sí? Al sexo con el que uno nació, ¿sí? A la parte más biológica. Entonces lo que se empieza a querer romper con esto es a entender al sexo como algo inmodificable, ¿sí? El sexo es una cuestión inmodificable, es una ficción, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno se constituye, ¿sí? En una sociedad con otros sujetos, con su propia subjetividad en permanente construcción. Entonces, la importancia de poder romper con estas teorías esencialistas que consideran a sexo, género e identidad sexual como una unidad, ¿sí? Ahí entran algunos desarrollos de Judith Butler, ¿sí? Con el cuerpo performativo,
Dice que, bueno, que les permite a las perspectivas feministas ampliar la mirada, ¿sí? En el sentido que las mujeres, más que un sujeto colectivo dado por hecho, ¿sí? Es un significante, el hecho de ser mujer, un significante político. Bueno, y como para cerrar, algo que me parece importante, en la síntesis la profe como resume las cosas que acabamos de estar viendo. eh, lo importante, digamos, es que todas estas nuevas preguntas, ¿sí? Que se vienen haciendo y que se hace en nuestra disciplina, la psicología, vienen siempre de los cambios en la realidad, de lo que sucede en la realidad, ¿sí? Y que no nos permiten una respuesta, dice la profe, como fácil, ¿sí? Sino que se tiene que estar construyendo, se tiene que estar dando una práctica permanente, ¿sí? Reflexiva, que permanentemente estemos en reflexión sobre nuestra práctica, sobre nuestra teoría, alrededor de todos estos temas que vienen desarrollándose en la realidad y vienen proponiéndonos nuevas discusiones, nuevos debates, nuevas miradas. Así que bueno, ahí terminamos con el textito, con el segundo texto, el de mujeres, género, movimiento feminista. Y ahora vamos a pasar al texto, al tercero, ¿sí? De Raúl Gómez, que se llama La centralidad psicológica de los fenómenos en relación con la drogodependencia y con las adicciones. Bueno, lo que hace el profe es hacer como una pequeña historización. Lo que dice es que el uso de las drogas no es algo actual, ¿sí? Sino que data de varios años atrás, que según las sociedades han sido los distintos usos que se les han ido dando a las drogas. Muchas veces se les ha utilizado como estimulante para cambiar el estado de ánimo, la percepción, como sedantes, pero que en desde la segunda mitad del siglo XX ha habido un incremento, ¿sí? En el uso de las sustancias, de las drogas, ¿sí? Principalmente en el consumo de alcohol y de tabaco. ¿Y esto qué ha hecho? Sí, ha hecho que se traigan nuevos problemas, ¿sí? El sistema, las ciencias de la salud, quiero decir, y las ciencias sociales han empezado a implementar nuevos conceptos respecto a estos nuevos problemas, que son el abuso de sustancias, ¿sí? Y la drogodependencia. Estos tienen que ver con vínculos ya más patológicos del sujeto con el uso de la droga, ¿sí? Y con un patrón más compulsivo de consumo que lleva muchas veces un deterioro, ¿sí? Ya sea cognitivo, social. Em, lo que pasa es que muchas veces, hasta hace poco, los enfoques, ¿sí? El enfoque más hegemónico para tratar este abuso y esta drogodependencia, eh, tienen que ver con perspectivas reduccionistas, con perspectivas simplistas, ¿sí? Un paradigma simplista, que lo que hacen es reducir, ¿sí? El problema de la droga, ¿sí? A los efectos, es decir, reducen toda problemática a lo que el sujeto le causa, al efecto, ¿sí? ¿Y qué dejan por lado? Dejan por lado, se centran en la droga y dejan por lado al sujeto que consume, al sujeto que abusa de una droga, ¿sí? Y esto hace que muchas veces se imposibilite pensar en políticas asistenciales, en políticas preventivas, en ciertas maneras de intervención, ¿sí? Para con esos sujetos, y que además refuerza, ¿sí? Estereotipos y juicios y prejuicios para con los sujetos con algún consumo problemático. Y lo que dice el autor, dice que no se puede, digamos, reducir toda esta problemática, ¿sí? Simplemente a los efectos biológicos, ¿sí? Que causa, que la sustancia causa sobre el sujeto y sobre el cuerpo, ¿sí? Son necesarios distintos abordajes, ¿sí? Los abordajes que incluyen otras variables, ¿sí? Los diferentes variables tengan que ver con lo individual, con lo grupal, con las culturas, porque según esas variables, ¿sí? Van a ser los distintos modos de intervenir sobre el sujeto y sobre las distintas variables
que están alrededor del sujeto que tiene un consumo problemático. Em, Además de que también dice que, bueno, que estamos en una época donde como el uso, el motor principal de nuestra vida es el consumo, ¿sí? Y que entonces que el consumo es como el organizador y el regulador social, y que es una cultura dictógena dama. Em, y que todo abordaje que se haga, ¿sí? Se va a encontrar con distintas variables, con un fenómeno que además puede adquirir, ¿sí? Distintas formas según los distintos sujetos, las distintas culturas, las variables sociales, ambientales, subjetivas. Otra parte como importante es cómo abordar esto, que tiene que ver la psicología en esto, y habla del campo de la drogodependencia, ¿sí? De las adicciones. Eh, ¿Por qué? Porque no hay, dice el autor, una disciplina de la drogodependencia. No es la drogodependencia no es una disciplina, sino que es un campo, ¿sí? Que está compuesto, dice, por lo menos por 3 disciplinas. Una es la psicología, otra es la farmacología y otra es el derecho, ¿sí? O sea, es un campo interdisciplinario, ¿sí? Eh, y es importante el juego, ¿sí? Cómo viene a jugar, quiero decir, la psicología en esto, porque muchas veces históricamente se había como mantenido todo el tema del consumo y del abuso de drogas dentro más del ámbito solo farmacológico. Y la psicología viene, ¿sí? A jugar un papel bastante central. ¿Por qué? Porque el consumo, ¿sí? Es un comportamiento, es una conducta. Por lo tanto, el modelo explicativo tiene que ser, dicen los autores, desde la psicología. Eh, Muchas veces se suele explicar, esto es algo que sí va a criticar, que este comportamiento, esta conducta, es a causa, ¿sí? De un déficit biológico, de una causa genética, que tiene este paradigma, digamos, entender de esa manera al consumo, hace que sea reduccionista, digamos. ¿Por qué? Porque solo lo reduzco a que el sujeto tiene cierta problemática biológica y entonces es como causal. Tiene esto, va a consumir. Tiene aquello, va a consumir. Es reduccionista y es muy causal, digamos. Y de hecho dice el profesor que es incorrecto, ¿sí? Centrar toda la explicación del problema en los aspectos neurobiológicos, ¿sí? Que muchas veces los medios de comunicación es lo que muestran de hecho. Este viene a ser el modelo biológico. Y después nombra el profe también otros 2 modelos que vuelve a decir que también son deficientes, ¿sí? Para la comprensión del abuso y la drogodependencia, que uno es el modelo educacional, que ¿qué hace? El modelo educacional lo que hace es explicar el abuso como producto de la ausencia de información precisa y disuasoria, ¿sí? Es decir, no hay buena información, a mí me explican mal, qué sé yo, entonces ese es el modelo, digamos, entonces consumo. El otro modelo que también es deficiente es el modelo de la enfermedad, que se entiende al abuso y al consumo problemático como una enfermedad y como una enfermedad además irreversible, ¿sí? Y se exige una abstinencia total para la cura. Esto también el profe dice que es deficiente. ¿Qué es lo que concluye el profe? Que los modelos para atender el uso, el abuso y el consumo problemático de sustancias tienen que ser asumidos como estructuras multivariables y complejas, ¿sí? Porque es un fenómeno complejo, ¿sí? Y que está atravesado por múltiples variables. Entonces, el modelo que esté compuesto, digamos, por variables, como una estructura multivariable y compleja, tiene que poder integrar el análisis, ¿sí? De todas estas distintas variables que lo atraviesan al mismo tiempo, mediante también métodos estadísticos que permitan determinar la contribución de varios de los factores, ¿sí? Es muy importante a la hora de diseñar los abordajes que los psicólogos vamos a realizar con un sujeto con consumo problemático. Es muy importante que se luche, digamos, y que se trabaje por una también mejora en el ambiente social, ambiental de ese sujeto,
en las condiciones materiales de existencia, en el ambiente psicológico que tiene ese sujeto, y no dejar de lado estas variables que desde la psicología se consideran que son muy importantes para la subjetividad del sujeto. Bueno, ahí más o menos cierra el profe. Espero que les haya servido este videíto. Cualquier duda, consulta, pueden dejar acá los comentarios, o si no, nos pueden escribir por Instagram o por Facebook, por nuestras redes. Y ya la semana que viene vamos a subir los siguientes 3 textos. Espero que les haya servido y gustado. Les mando un saludito.